Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo video MUE. Soy Carlos Donoso, residente del programa de Medicina Urgencia y Emergencias de la Clínica Santa María y la Universidad San Sebastián. Y hoy día estaremos hablando acerca del enfrentamiento de las convulsiones en urgencia y más específicamente acerca del estatus epilépticos. Dentro de las causas posibles de convulsión, cuando no tenemos un evidente trauma encefalocraneano en cuestión, claramente son múltiples y son mucho más allá de lo que siempre tendemos a pensar que es la epilepsia. Tenemos causas cardíacas, cualquier estado de hipoperfusión que produzca arritmia o produzca un shock puede generarnos convulsiones. Estados infecciosos, tanto generales como un shock séptico severo que genera un estado de hipoperfusión cerebral o infecciones del sistema nervioso central como las meningoencefalitis. Tenemos tanto los tóxicos y la abstinencia a los tóxicos, dentro de los cuales puedo destacar los tricíclicos, anestésicos locales, cocaína y alcohol. Tenemos causas metabólicas bastante importantes, como cualquier alteración del sodio, el cloro y la hipoglicemia. También se suma el embarazo y la misma eclampsia. Los traumas encefalocranianos, aunque no tengamos un TEC evidente, el paciente sí puede haber sufrido algún tipo de trauma no tan evidente y debemos pensarlo cuando tenemos un paciente con compulsión. Y asimismo puede haber tenido un trauma hace un tiempo y estar desarrollando un hematoma subdural, que al igual que podría presentarse con compromiso de conciencia, de forma más rara, pero aún así posible, podría tener convulsiones. Dentro del mismo sistema nervioso central tenemos múltiples causas como los accidentes cerebrovasculares, las hemorragias de cualquier tipo, las masas o tumores y el PRES. Y también está dentro de toda esta lista la epilepsia. Entonces la verdad es que tenemos un claro desorden o múltiples causas que pueden estar generando o un paciente le pueden estar generando convulsiones. Y claramente dentro de este gran desorden de conocimiento o de causas, es muy difícil encontrar lo que queremos y por lo tanto nosotros como médicos debemos buscar cómo estructurar un poco nuestro conocimiento a fin de poder encontrar fácilmente lo que queremos. Por otro lado, cuando tenemos un paciente convulsionando o una persona está convulsionando, las actitudes tienden a ser dentro de las personas alrededor un poco parecidas a esta. La gente corre un poco en círculo, la gente no sabe mucho qué hacer, no está muy clara, se pone a tomar acciones de repente innecesarias o de repente se queda totalmente pasivo sin hacer nada o básicamente sin saber cómo responder. Y esto pasa no solo en las personas legos o las personas no del personal de salud, sino que también lo vemos en el personal de salud. No solo con las convulsiones, sino que también con cualquier estado crítico de un paciente. Por otro lado, dentro de la literatura neurológica o nuestros amigos los neurólogos, que son fundamentales para la evaluación de este tipo de pacientes, recomiendan una actitud pasiva, una actitud de observación, cosa de ver y analizar cuáles son las características de los movimientos y esta posible convulsión. Pero la verdad es que creo que ninguna de estas dos conductas son adecuadas para nosotros como médicos especialistas en urgencia, ya que la verdad es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio. Debemos tener una conducta calma, sí, debemos tener una conducta organizada y por lo tanto este equilibrio debe considerarse en una forma tranquila pero activa, haciendo cosas, buscando causas. Más aún, como médicos de urgencia nosotros tenemos un enfoque que está dirigido hacia detectar rápidamente la patología a tiempo dependiente y más aún si esta tiene una intervención rápida y sencilla. Por lo tanto, como cualquier paciente crítico que llega a nuestro reanimador o a los que nos vemos enfrentados, nuestras conductas deben ser de una evaluación primaria, en la que rápidamente podamos hacer una evaluación de vía aérea, estado hemodinámico y otros. Por lo tanto, al igual que como con cualquier paciente que entra a nuestro reanimador, debemos poner oxígeno, instalar nuestro monitor, intentar, si es que es posible en este momento, instalar vías venosas y probablemente en este caso, como al igual que el compromiso de conciencia, tomar un hemoglucotres. Primero, buscando básicamente dos cosas. Estamos buscando descartar con nuestro monitor inmediatamente arritmias. Claramente tenemos que tener cuidado con los artefactos que genera la misma convulsión, pero si el paciente está teniendo una arritmia y un estado de hipoperfusión, debemos tratarlo de forma inmediata. Y asimismo, si es que el paciente está hipoglicémico, debemos tratarlo de forma inmediata. Estas son dos patologías tiempo dependientes que pueden producir el estado de convulsión y tenemos tratamientos muy efectivos y que cambian el pronóstico de nuestro paciente si es que lo detectamos inmediatamente o si es que lo detectamos 5, 10 o 15 minutos después.
Fuera de esto, como médicos de urgencia, debemos pensar en otras causas que, fuera de la epilepsia, que generan estados convulsivos o que generan estados de compromiso de conciencia. Debemos pensar y descartar intoxicaciones, debemos pensar en hiponatremia, debemos pensar, aunque no sea evidente, como ya les conversé, si es que el paciente tiene un trauma encefalocraneano, tiene una hemorragia subdural, tiene una hemorragia subaracnoidea, podría estar empezando a herniar, tiene un accidente cerebrovascular. Y asimismo debemos pensar en el choque y las infecciones del sistema nervioso central. Mientras hacemos esto, siempre evitar el trauma de este mismo paciente mientras convulsiona. Claramente, lo más probable es que no logre descartar todas estas causas de forma inmediata, pero tengo que estar atento porque si es que hay cualquier pista dentro de la historia, dentro de los signos clínicos o dentro de mi evaluación primaria, podría tener que tratarlas o podría tener la capacidad de tratarlas de forma inmediata, generando un beneficio para mi paciente. Ahora, como les dije muchas veces, no voy a encontrar una de estas pistas y por lo tanto tengo que evaluar si el paciente está convulsionando al frente mío, si está o no está en estatus. Si es que no está en estatus, sigo la recomendación de mis amigos los neurólogos y observo con detalle cuáles son las características de esta convulsión. Pero claramente yo como médico de urgencia observo mientras hago lo anterior, mientras pienso y sigo buscando pistas de cualquier causa primaria que podría estar desencadenando esta convulsión. Y si es que planteo que sí está en estatus o está en probable estatus, debo enfocarme en tratarlo. ¿Por qué es importante hablar del estatus convulsivo y por qué nos importa a nosotros como especialistas de urgencia? Básicamente porque es una patología, dentro de todo, que tiene una incidencia no tan alta, 4 a 40 pacientes cada 100.000 al año. Ahora, dentro de un servicio de urgencia que atiende alrededor de 300 pacientes al día, andamos cerca de los 100.000 pacientes al año. Por lo tanto, estaríamos recibiendo entre 4 y 40 casos en el año. Es una patología que debemos manejar, más aún si consideramos que tiene una mortalidad que según las series anda hasta un 33%. Y más aún, si es que el paciente no muere, tiene una alta morbilidad, teniendo secuelas neurológicas o cognitivas severas, hasta en un 15% de los casos, y algún grado de deterioro funcional, aunque sea leve, hasta en un 25% de los casos. Esto es aún más drástico o catastrófico si es que el paciente se encuentra en un estatus refractario, este estatus que persiste pese al tratamiento, en el cual su mortalidad podría llegar hasta el 60%, con una mortalidad dentro de los que sobrevive realmente mala. Tiene secuelas neurológicas severas, se describen en las series hasta en un 80%, y de los pocos que quedan sin secuelas neurológicas severas, 15% tiene deterioro funcional. La verdad es que los números no son buenos y por eso debemos tener claro cómo enfrentarlo y cómo tratarlo. Un poco de las definiciones. Dentro de las definiciones clásicas, tenemos que la definición en la literatura clásica nos habla que un paciente está en un estatus epiléptico si es que lleva más de 20 minutos convulsionando o sin recuperación total. ¿A qué me refiero con sin recuperación total? Ejemplo, paciente convulsiona 2 minutos, deja de convulsionar, está en un estado posictal, no se recupera totalmente de forma neurológica, tiene un compromiso de conciencia cual y cuantitativo y a los 5 minutos vuelve a convulsionar, pasa 5 minutos convulsionando, se le pasa, está nuevamente 3 minutos que no logra recuperación, vuelve a convulsionar 1 minuto y así sucesivamente y lleva más de 20 minutos en este proceso. Pero como con todos los clásicos, a veces tenemos algunos problemas. Y la verdad es que yo veo varios problemas con esta definición y asimismo lo he ido viendo en la literatura en los últimos años. Desde el año 73 sabemos que, por lo menos en estudios animales, está demostrado que ya a los 30 minutos hay un daño neuronal irreversible. Y la verdad es que la literatura moderna ha ido mostrando cada vez que el daño neuronal se podría estar produciendo mucho antes. La verdad es que esperar 20 minutos para clasificarlo como un estatus epiléptico me parece demasiado cerca del límite. Por otro lado, tenemos ya varios estudios, algunos publicados en el 94, otro publicado en el 99, como les muestro aquí, y otro publicado en el año 2006, que nos muestran que una convulsión que lleve más de 5 minutos de duración es muy poco probable que ésta sea autolimitada, a diferencia de la mayoría de las convulsiones que sí lo son. Y por eso es que la recomendación inicial, si es que un paciente está recién convulsionando, no está en estatus, es observar, ya que la mayoría de las convulsiones son autolimitadas, pero como les digo en la literatura nueva, vamos apareciendo que si ya lleva 5 minutos, muy poco probable que este paciente deje de convulsionar. Por otro lado, dentro de la fisiopatología del estatus, entendemos que el
estatus o las convulsiones se generan por una excitación o hiperexcitación del sistema nervioso central, en el cual hay impulsos eléctricos que se generan de forma desordenada. Dentro de esto, cuando ya el paciente está en estatus o convulsionando por un rato, se va produciendo un downregulation de los receptores GABA, que son los receptores inhibitorios de nuestro sistema nervioso central, mientras se va produciendo un upregulation de los receptores NMDA, que tienden a ser excitatorios, y van aumentando también los receptores de glutamato. ¿Por qué es importante entender esto? Básicamente porque nuestro target farmacológico actual, o la gran mayoría de nuestras drogas anticonvulsivantes y anestésicas, todas atacan o están dirigidas justamente a los receptores GABA. Por lo tanto, esto nos quiere decir que más tiempo convulsionando se va haciendo cada vez más refractario a nuestros posibles tratamientos. Y dentro de eso hoy en día se estudia justamente los otros receptores como posibles targets farmacológicos. Y no vamos a profundizar eso hoy día, pero dentro de el upregulation de los receptores NMDA hace que sea un target farmacológico para la ketamina, lo cual es muy interesante. Dentro de qué es el estatus epilépticus o cómo deberíamos considerar nosotros los médicos de urgencia el estatus de epilépticos, ya que tenemos estos problemas con las definiciones. Tenemos que considerar que si lleva más de 5 minutos convulsionando el paciente, lo más probable no será autolimitado. Fuera de eso, nosotros nos enfrentamos a pacientes indiferenciados, por lo tanto su convulsión tiene muchas más causas probables que solo una epilepsia. Y por ende, debemos tener claro que la convulsión está en un estado de hiperexcitación del sistema nervioso central, genera aumento de la presión intracraneana, genera hipertermia, genera hipoxia, genera acidosis tanto metabólica como respiratoria, y en paralelo, con el tiempo, mientras más pasa, aumenta el riesgo de rhabdomiolisis, puede llegar a generar edema pulmonar y aumenta el riesgo de generación de arritmia. Todo esto claramente no es beneficioso para nuestros pacientes y por lo tanto la convulsión per se es extremadamente deleteria para muchas de las causas que la pueden producir. Y por otro lado, como ya vimos con la fisiopatología, más tiempo convulsionando, más difícil de tratar. Por lo tanto, para nosotros como médicos de urgencia, en mi opinión, convulsión de más de 5 minutos es igual a tratamiento. Y cualquier sospecha de convulsión secundaria a alguna causa que requiera neuroprotección, también la debemos tratar de forma inmediata. Dentro del estatus refractario, también tenemos definiciones y vamos a analizar un poco las definiciones y la utilidad que hay hoy en día. Dentro de las definiciones hay varias definiciones distintas. Algunas nos hablan que es un paciente que lleva convulsionando más de 1 hora. Otras definiciones nos incluyen pacientes convulsionando más de 2 horas. Y hay algunas otras que no incluyen tiempo en la ecuación. Y fuera de eso, a lo anterior se le suma que no debe haber respuesta a 2 o 3 drogas dentro de las definiciones que encontramos. Pero claramente esto a nosotros como médicos de urgencia, que estamos recibiendo al paciente, estamos viéndolo en perspectiva, nos genera varios problemas. Uno de los principales problemas es el tiempo. Claramente son poco prácticos los tiempos en esta definición. O es que nosotros nos vamos a quedar con el paciente en nuestro reanimador. Si es que no responde a los primeros tratamientos, vamos a estar esperando 1 hora sin hacer nada para decir es un estatus refractario, por lo tanto debemos tomar otras medidas. Claramente eso es muy poco práctico. Para nosotros un estatus refractario básicamente es una convulsión que ya clasificamos como que debemos tratar y no tiene respuesta a los tratamientos de primera línea, y como iremos viendo el tratamiento de primera línea son las benzodiazepinas. Por otro lado, nosotros estamos obligados a controlar la situación y a eso les decía, no vamos a esperar 1 hora, 30 minutos, 1 hora, 2 horas sin hacer ninguna cosa. Debemos controlar esta situación y volver a pensar en intoxicaciones, hiponatremia, TEC, hemorragia subdural, shock, arritmias, todas otras causas que podrían estar produciendo esta situación. Dentro del enfoque del tratamiento de las convulsiones y el estatus, clásicamente se ha planteado un enfrentamiento por líneas. ¿A qué me refiero con eso? Probar primero una droga, ver si responde, si es que no responde, probar una segunda droga, la primera benzodiazepina, la siguiente un anticonvulsivante X, después si es que no responde a este, otro anticonvulsivante, si no responde a este, recién empezar a pensar en anestésicos y otros. Pero es algo que también vamos a revisar un poco hoy día. Partiendo por el tratamiento de primera línea. ¿Cuál es la efectividad del tratamiento de primera línea en un paciente que ya decidimos tratar o que ya lleva convulsionando más allá de 5 minutos? Ojo que la mayoría de estos trabajos
clasifican o ven la efectividad cuando el paciente lleva en general más de 20 minutos convulsionando, como definía Status en la literatura clásica. Básicamente, el tratamiento de primera línea es lorazepam. Lorazepam y como segunda opción diazepam. ¿Por qué? La efectividad de los tratamientos de primera línea anda entre un 55 y un 65%. Y dentro del lorazepam es uno de los que tiene mejor efectividad, con dosis de 0,1 miligramo por kilo, o sea, estamos hablando de 7 miligramos en un paciente de 70 kilos, tiene hasta un 65% de efectividad. Va seguido esto de cerca por el fenobarbital, pero con un 58%, y seguido por el diazepam en combinación a la fenitoína, con un 56%. Por otro lado, dentro en estudios un poco más modernos, pero de menor calidad, ya que no tienen suficiente randomización o N de pacientes, uno de los anticonvulsivantes que va apareciendo es el ácido valproico, que podría ser una opción para reemplazar al lorazepam como primera línea, pero todavía nos falta un poco para llegar a eso. Y el ácido valproico se reporta con alrededor de un 66% de efectividad. Tenemos que saber siempre, el tratamiento de primera línea que vamos a usar habitualmente tiene complicaciones, y las complicaciones no son muy diferentes entre los medicamentos que elijamos. Entre los que vimos recién anteriormente, el lorazepam, el fenobarbital, diazepam más fenitoína, básicamente sus efectos adversos eran todos similares y tenían la hipoventilación de 10 a 17%, una hipotensión hasta en un 34% y arritmias hasta en un 7%. Por lo tanto, como medicamento que vamos a utilizar habitualmente, debemos saberlo, debemos esperarlo y básicamente cada vez que administremos este tratamiento lo debemos buscar dirigidamente. Entonces, tengo un paciente convulsionando. Como ya dijimos, lo que primero hacemos, nuestra evaluación primaria, descartamos rápidamente que no tenga una arritmia como causa desencadenante o una hipoglicemia, porque si es el caso la detectamos, tratamos y ya está solucionado. Por otro lado, empezamos a pensar y descartar en las intoxicaciones, las causas metabólicas como la hiponatremia o la hipocalcemia, las causas intracerebrales, las hemorragias subdurales, accidentes cerebrovasculares, las infecciones del sistema nervioso central. Y mientras tanto vamos evitando el trauma. Entonces, vuelve nuestra pregunta. Si es que no logramos identificar ninguna de esas causas primarias en este momento, el paciente sigue convulsionando al frente nuestro, ¿está en estatus o no está en estatus? Si es que lleva más de 5 minutos, o si es que sospecho cualquier causa que requiera neuroprotección, debo tratarlo. Y la recomendación de primera línea sería lorazepam 0,1 miligramo por kilo. Si es que no tengo esto, puedo usar diazepam 10 miligramos endovenoso apoyado con fenitoína. Tengo una efectividad con el lorazepam de 55 a 65%. Y si es que logro resolver, básicamente debo reevaluarlo. Doy mi tratamiento, reevalúo la ABC, reevalúo la clínica, veo que no tenga alguna de mis complicaciones del tratamiento y si con la situación ya controlada, vuelvo a pensar en mis causas primarias que podrían estar generando esta situación. Por lo tanto, claramente para descartar intoxicación o por lo menos inicialmente para tener de forma rápida sospecha, tomo un electrocardiograma, ya que el sistema eléctrico del corazón se ve modificado o alterado con las mismas cosas que alteran el sistema nervioso central. Y por lo tanto, cualquier bloqueador de canal de canal de sodio, por ejemplo, cualquier bloqueador de canal de calcio, cocaína y otro va a generar cambios electrocardiográficos que me podrían dar las pistas necesarias para iniciar un tratamiento de forma inmediata. Debo pensar en hiponatremia, hipocalcemia, para eso tengo el laboratorio general para buscar causas metabólicas. A este paciente claramente con la situación controlada, si tengo un electrocardiograma ok, que no tiene arritmias, no tiene causas tratables que requieran tratamiento inmediato, debo llevarlo a hacer un escáner cerebral. ¿Para qué? Para que con este escáner poder descartar, como ya hablamos antes, que haya sangre, que haya masas que estén generando o que haya algún tipo de hematoma. Y fuera de eso, tengo que estar siempre pensando en infecciones del sistema nervioso central y para eso voy a tener tanto mi clínica como mis exámenes de laboratorio y una eventual punción lumbar si es que fuera necesario. Pero ¿qué pasa si es que no responde? Descarté mis causas primarias, pasé mi tratamiento con benzodiazepina, pero el paciente sigue convulsionando. ¿Cómo lo enfrento a este estatus refractario? ¿Lo enfrento por líneas de tratamiento? ¿Qué es lo que debería hacer? Tenemos que tener claro que dentro de la evidencia que hay para el tratamiento del estatus refractario hay poca evidencia y la evidencia es de bastante mala calidad. Hay básicamente estudios pequeños
que no comparan un tratamiento con el otro y que básicamente son estudios observacionales de que van observando el resultado de sus intervenciones. Y más aún, tenemos peor o menos evidencia cuando tratamos de comparar el uso de anticonvulsivantes no anestésicos y anestésicos. Por lo tanto, nuevamente surge la duda: ¿qué debo hacer en un estatus refractario? ¿Debo probar una droga no anestésica? ¿Debo probar una segunda? Luego, si no responde, una tercera. ¿Debo usar drogas anestésicas? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dentro de algunos de los trabajos que hablan de las drogas anestésicas, acá tenemos algunos del año 2002 y del año 2000, y el último del año 2006. Todos son muy parecidos, de grupos, incluso los dos primeros son el primero y el último son de los mismos grupos. Y dentro de esto nos muestran que tanto el tiopental, fenobarbital, midazolam, propofol, todos son efectivos para, en sus dosis anestésicas, ir yendo y titulándolas contra electroencefalogramas, todos son efectivos para suprimir la actividad convulsiva dentro de un paciente cuando se utilizan altas dosis. Fuera de eso, tenemos el año 2002, una revisión sistemática en cual lo que ve es que el fenobarbital podría ser un poco más efectivo que el midazolam y el propofol, pero con mucho más efectos adversos. Por lo tanto, al final termina concluyendo que la mortalidad es equivalente o que su poca efectividad extra es totalmente contrarrestada por los efectos adversos que tiene. Por lo tanto, la verdad es que no parece haber uno mejor que otro. ¿Qué nos recomiendan o cuál es la recomendación de los gringos? La Neurocritical Care Society of Status Epilepticus nos recomienda hacer el tratamiento por líneas. Primero, probar la benzodiazepina. Si es que no hay respuesta a la benzodiazepina, esperando un tiempo razonable, que es el tiempo que se demora en hacer efecto, que puede ser un par de minutos, hasta 10 minutos, pero un par de minutos, pasamos a una segunda línea, dentro de los cuales recomiendan, y justamente como les decía que ha ido apareciendo en los últimos años de evidencia, nos recomiendan el ácido valproico, y el otro que está apareciendo evidencia que podría ser recomendable es el levetiracetam, o la fenotidina en su defecto, que teniendo menos efectividad podría ser la segunda línea si es que no disponemos de los otros. Y como tercera línea, no teniendo respuesta a los anteriores, recién nos recomiendan los anestésicos. Pero la verdad es que me surgen bastantes dudas con este enfrentamiento por líneas, ya que uso un enfrentamiento, debo esperar respuesta, debo esperar varios minutos, luego uso otro tratamiento, debo esperar nuevamente varios minutos, uso otro tratamiento, o sea, ¿cuándo voy a estar controlando la situación? Podría llegar a estar, ¿cuánto? 10, 15, 20, 30 minutos antes de tener una situación controlada, mientras el paciente podría estar herniándose con una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, o podría estar con una intoxicación severa por antidepresivos tricíclicos, convulsionando todo este tiempo, y todo este tiempo el paciente se va deteriorando, aumentando su acidosis metabólica, haciéndose más refractario a mis tratamientos, y el paciente terminaría muriendo probablemente. Entonces, la verdad es que estas líneas de tratamiento me parecen bastante conflictivas, más aún si considero que más tiempo de convulsión es igual a más daño neuronal. Más tiempo de convulsión la hace más refractaria a la misma convulsión. Podría considerarlo si es que estoy 100% seguro de que la causa es una epilepsia, pero la verdad es que como médico de urgencia nosotros nos enfrentamos a un paciente indiferenciado y nos enfrentamos de una forma prospectiva. Por lo tanto, nunca voy a poder estar 100% seguro que la causa de esta convulsión es la epilepsia, aunque sea un paciente epiléptico. Por lo tanto, claro, si analizamos esto de forma retrospectiva, podría estar seguro que eso causa epiléptica, pero así no funciona el mundo ni la vida. Entonces, la verdad es que la convulsión que me genera hipoxia, acidosis metabólica y respiratoria, hipertermia, aumento de la presión intracraneana, etc., combinado a las causas que ya les comenté, accidentes cerebrovasculares, hemorragias, trauma, masas, intoxicaciones, infecciones, etc., la verdad es que me genera una gran duda si es que el enfrentamiento por líneas tan pauteado es el correcto. Y la verdad es que, como ya hemos conversado más de alguna vez, las guías o las pautas estrictas tienden a ser para evitar que pensemos, y la verdad es que no son lo más óptimo. Nosotros debemos pensar, poner un poco de cabeza detrás. Y si lo generalizo el tema, la verdad es que el tratamiento por líneas no me parece para nada el más óptimo. Por lo tanto, como pensamiento general, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es la propuesta? Y dentro de la propuesta, básicamente no es muy distinta a lo anterior, pero sí nos da un poco más de tiempo,
nos da un poco más de control de la situación y la propuesta es claramente, tenemos un paciente convulsionando, partir con el lorazepam a 0,1 por kilo. Si es que el paciente no responde, pasar directamente a dosis anestésica. ¿Qué les recomiendo yo? El propofol. ¿Por qué? Porque el propofol es una droga buena, una droga con pocos efectos adversos, es una droga que estamos bastante cómodos para usarla, que lo usamos habitualmente, tanto para procedimientos de intubación, de secuencia rápida de intubación y para procedimientos de pseudoanalgesia. Y después de eso mantenerlo con una bomba de infusión continua del propofol. Si es que con esto ya al menos vamos a tener la situación controlada, el paciente ya no va a estar moviéndose, ya no va a estar saltando y con la situación controlada podríamos pensar en usar alguno de los otros medicamentos anticonvulsivantes o podríamos con una situación controlada, una vez descartadas nuestras patologías primarias, dejarle a nuestros amigos los neurólogos que vean cuál es el anticonvulsivante más adecuado para el caso, como el ácido valproico, la fenitoína, incluso pensar en la ketamina. Claramente tenemos que tener un plan B porque no siempre tenemos estas drogas, por lo tanto, si es que no tenemos lorazepam, el plan B para el lorazepam sería usar midazolam, podemos usar 10 miligramos intramusculares, o usar diazepam, 10 miligramos endovenoso, más la fenitoína, 18 miligramos por kilo. Si es que no tenemos, la conducta es la misma, probamos esta línea de tratamiento con benzodiazepina, y si es que no responde, pasamos a, si tenemos propofol, propofol. O si es que no tenemos propofol, hacemos nuevamente una secuencia rápida de intubación con inducción anestésica como con midazolam, tiopental o fenobarbital, básicamente con el que el médico se sienta más cómodo y tenga a su disposición. Y nuevamente con esto se logra controlar la situación y pasamos a los siguientes pasos. Pero la verdad es que si les preguntan por ahí, ¿de dónde sacaron esto? ¿Por qué? O el neurólogo que está de turno les pregunta por qué rápidamente lo durmieron, lo intubaron a este paciente y no usaron no usaron las otras líneas de tratamiento disponibles. Bueno, la verdad es que es más lógico para el médico de urgencia, o a mí me parece muchísimo más lógico tener una situación controlada que nos permita descartar todas las otras causas. Y fuera de eso, estamos apoyados por las recomendaciones de la European Federation of Neurology Societies, o la EFNS, quien en sus guías, que la última actualización, si no me equivoco, son el año 2010, justamente plantea hacer una prueba con un tratamiento de primera línea, que puede ser benzodiazepina, o incluso creo que comentan el ácido valproico como primera línea, como recomendación o como plan B. Y si es que no responde al tratamiento de primera línea, recomienda rápidamente pasar alguno de los medicamentos como el propofol, midazolam o tiopental, creo que era el otro que recomendaban, a dosis anestésicas, básicamente para controlar la situación e ir titulándolas luego contra electroencefalograma. Entonces, integrando un poco la propuesta de tratamiento con el enfrentamiento de la convulsión en urgencia y nuestra visión como médicos que debemos descartar patologías tiempo dependientes que requieren intervenciones inmediatas y producen alto impacto en el pronóstico, la recomendación es, nuevamente, nos llega un paciente convulsionando a nuestro reanimador y hacemos lo de siempre. Oxígeno, vías venosas y monitor. Descartamos, junto a esto le tomamos su hemoglucotest, descartamos arritmias, descartamos hipoglicemia. Si es que las encontramos, las tratamos y solucionamos la situación. De lo contrario, empezamos a pensar en intoxicaciones, hiponatremia, trauma, hemorragia subaracnoidea, hemorragia subdural, embarazo, claramente en las pacientes embarazadas, en shock e infecciones del sistema nervioso central, mientras evitamos trauma. Paciente, nuestra pregunta, ¿está en estatus? ¿Lleva más de 5 minutos convulsionando? ¿O tenemos cualquier sospecha de que la causa primaria requiera neuroprotección? Si es así, tratamos lorazepam 0,1 por kilo con nuestra efectividad de 55 a 65%. Como ya vimos, si es que esto logramos controlar la situación, hacemos nuevamente una reevaluación clínica, vemos que no tengamos complicaciones del tratamiento, pensamos y nuevamente vamos dirigidamente a buscar causas de intoxicación, tomamos nuestro electrocardiograma, tomamos nuestro laboratorio con las vías venosas, empezamos a tomar, justamente descartamos hiponatremia, hipocalcemia, llevamos a nuestro paciente escáner y pues descartamos cualquier tipo de infección. Por otro lado, ¿qué pasa si es que el paciente le damos nuestro lorazepam y no responde? Nuevamente, tenemos al paciente, ya evaluamos, estamos pensando en nuestras causas primarias, le dimos el lorazepam, no respondió, vamos rápidamente a controlar la situación y no nos damos más vueltas. Manejo de vía aérea, consecuencia rápida de intubación,
ponemos un tubo adecuado y lo hacemos con Propofol, que es un anticonvulsivante. Lo mantenemos con esto, al menos ya tenemos una vía aérea segura, controlamos la situación y mantengo a mi paciente con una bomba de infusión continua de Propofol. Con esta situación controlada, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya estoy empezando a hacer neuroprotección a este paciente. Con la ventilación mecánica voy a poder corregir o manejar cualquier tipo de hipoxia. Voy a poder empezar a manejar sus alteraciones ácido-base, que es algo que me permite la ventilación mecánica, y voy a en conjunto ir preveniendo más hipertermia que van produciendo las convulsiones, rhabdomiolisis que se produce mientras el paciente convulsiona, posible edema pulmonar, los aumentos de presiones intracraneanas y también el aumento de acidosis metabólica que se va dando cada minuto que el paciente sigue convulsionando. Entonces, paciente, descarto arritmias, hipoglicemia, pienso en mis causas primarias, si es que hay alguna evidencia, las trato empíricamente. De lo contrario, veo si es que el paciente está en estatus o no estatus. Está en estatus o tiene cualquier causa primaria que requiera neuroprotección, trato. Benzodiazepina, lorazepam idealmente, diazepam de lo contrario, o midazolam incluso. Si es que el paciente no responde, manejo vía aérea con secuencia rápida de intubación. Ya con la situación controlada, vuelvo al inicio. Tengo un estatus refractario, por lo tanto debo pensar aún más en mis causas primarias, ya que no está respondiendo las medidas anticonvulsivantes clásicas. Por lo tanto, debo ir más dirigidamente a buscar alteraciones metabólicas, intoxicaciones, hipernatremia, hipocalcemia, causas intracerebrales, shock, infecciones. Reevalúo a mi paciente con mi situación controlada. Nuevamente, como ya conversamos, tomamos nuestro electrocardiograma, laboratorio, llevamos a nuestro paciente a escáner sin riesgo, continuamos el tratamiento. Cualquier evidencia que tenga lo anterior, empiezo los tratamientos empíricos según la causa. Y por otro lado, debo ir pensando que este paciente, si es que no tengo una causa corregible, va a necesitar una monitorización con electroencefalograma de forma continua a fin de ir titulando mi Propofol a la alta o aumentando las dosis, y asimismo aquí claramente nuestro equipo de neurología tiene que estar involucrado y de la mano para ir pensando junto con la titulación de mis drogas, ir pensando en agregar otras drogas como el ácido valproico, ketamina, fenitoína, fenobarbital u otros. Bueno, eso es todo. No quiero que les quede la idea que les estoy por acá presentando un protocolo. La verdad es que esto no es un protocolo, sino que es una forma o un pensamiento para enfrentar el paciente convulsionando. Claramente, cada caso es distinto, pero siempre tenemos que tener al menos una estructura o una idea de lo que hay que hacer, para que no seamos esa persona que les presenté al principio, que mueve las manos, grita y corre en círculo, o se queda totalmente paralizada. Tenemos que tener una claridad de qué es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener una claridad en nuestro conocimiento, de cuáles son las cosas que tenemos que buscar dirigidamente y cómo priorizarlas. Y eso yo creo que es una de las cosas que más nos diferencia como médicos de urgencia del resto de los otros médicos, justamente en la priorización de la patología tiempo dependiente y en tener una claridad de enfrentamiento ante estos problemas. Y eso es lo que les planteo o les intento comunicar acá. Es una idea de enfrentamiento para tener una claridad y que me parece bastante más lógica, fácil y simple a fin de permitirnos cumplir nuestros objetivos. Bueno, eso es todo por hoy día. Espero que esto les sirva y los ayude en algún momento y espero que nos volvamos a ver. Síganos en nuestra página mue.cl, síganos en nuestro Facebook con el material y en nuestro nuevo podcast que estamos empezando a publicar mensualmente en la página www.mueve.org. Chao, soy Carlos Donoso y me despido.